Buenos días. Primero que todo, pues darle las gracias al profesor Henry Lamos por su invitación a participar en este seminario. Pues en el día de hoy mi presentación va a ser bastante más diferente de lo que han sido las presentaciones anteriores, porque pues voy a abordar unos temas un poco más teóricos. Pero en la parte final vamos a ver también un poco cómo se lleva a la práctica todos estos temas de divulgación científica en grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. La agenda a seguir en esta presentación es la siguiente. Primero vamos a hablar un poco acerca de qué es la comunicación científica y los tipos de comunicación científica que hay. Hablaremos también de publicaciones científicas y algunos tipos de publicación científica que se lleva a cabo cuando se está desarrollando un trabajo de investigación o cuando se pretende difundir los resultados obtenidos a través del desarrollo de un proyecto de investigación. Vamos a mirar un poco dónde publicar. Y ahí en ese aspecto voy a dar algunos tips de cosas importantes que uno debería considerar para hacer una publicación científica exitosa. Vamos a hablar, inherente a esto, pues entonces hablaremos acerca de los índices internacionales y de un índice nacional que evalúa o que da cuenta pues del factor de impacto de las revistas científicas. Hablaremos también acerca de la publicación de un libro y por qué actualmente es muy importante tener en cuenta dónde vamos a publicar un libro cuando este ha sido el resultado de un trabajo de investigación, y esto pues a la luz del nuevo modelo de clasificación de grupos de investigación que se encuentra actualmente en evaluación, propuesto por Colciencias. Miraremos entonces la tipología de productos, resultados de investigación e innovación de este modelo que les acabo de mencionar, y finalmente cómo se integra todo esto o qué incidencia tiene todo esto para los integrantes de los grupos de investigación en el país. ¿Por qué se está ahora también en este modelo proponiendo una categorización o una tipificación de investigadores y de integrantes de grupos de investigación? Entonces, para comenzar hablando de divulgación científica, pues me pareció pertinente comenzar hablando de qué es investigación. Entonces, ¿y por qué? Pues porque a través de la investigación es que se obtienen adelantos científicos. Y entonces vemos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, propone una definición de investigación que dice que es un trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de los conocimientos humanos, culturales, sociales y el uso de estos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones. Pero bueno, hacemos investigación, generamos conocimiento, etcétera, pero si no lo difundimos, si no lo hacemos, si no lo comunicamos, si no lo transmitimos a otras personas para que utilicen ese conocimiento y a partir de este se construya nuevo conocimiento, pues en realidad sería como lo mismo que no hacer nada. Entonces surge lo que es la comunicación científica, que es básicamente el sistema por el cual los científicos e investigadores crean, distribuyen, usan y conservan sus trabajos. Yo hice acá, pues a partir de diferentes pesquisas que realicé en la web, una categorización básica de los tipos de comunicación científica. Probablemente no es exhaustiva, entonces, pero pues para la finalidad de esta presentación me parece que es suficiente. Podemos decir que la comunicación científica se divide en comunicación formal y comunicación informal. Y la diferencia básica que existe entre la comunicación científica formal de la informal es que en la comunicación formal se debe superar una serie de controles de calidad
previo a la publicación. Y entonces esto es lo que se constituye como una publicación científica. Aquí entonces, y encontré esta imagen bastante coloquial, pero que representa un poco lo que hacemos en el ambiente científico. Cada vez que yo tengo un resultado de un trabajo de investigación y lo quiero dar a conocer al público, pues lo escribo en algún formato particular, sea un libro, sea un artículo, sea un capítulo, etcétera, un póster incluso, y lo someto a evaluación por pares académicos, que básicamente son personas expertas que se encargan de validar el contenido de la información que yo estoy presentando, de verificar realmente que esa información que yo estoy presentando cumpla con unas características. Y pues, ¿cuáles serían esas características? En términos generales, pues que sea un documento claro, es decir, un documento que es entendible, con frases bien construidas, ordenadas, sin sobreentendidos, que para todo el mundo signifique básicamente lo mismo. Que sea un documento preciso, y aquí pues es importante tener en cuenta que se debe evitar terminología ambigua, en lugar evitar la subjetividad y emplear términos unívocos, con un solo significante y un solo significado. Debe ser un trabajo verificable, se debe poder comprobar en todo momento la veracidad de esta información, de los enunciados, tanto a nivel de leyes científicas como a nivel de la hipótesis que se plantea en este trabajo. Debe ser un conocimiento o una información universal. Entonces debe existir la posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por cualquier miembro del grupo a quien va dirigido. Y aquí esto de cualquier miembro del grupo a quien va dirigido me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno escribe un artículo y si bien es cierto que debe cumplir con que sea claro, con que no se presenten ambigüedades, etcétera, sí en algunas oportunidades es necesario tener un conocimiento básico de fondo para poder interpretar lo que se está leyendo. Yo no, claramente, si tomo, por ejemplo, un artículo de astronomía sobre alguna cosa en particular en esta área, a lo mejor no lo entiendo, pero no lo entiendo no porque la persona no lo haya escrito bien, pero probablemente es porque yo no tengo el conocimiento para poder dar cuenta o poder mirar si esto que está ahí es o no es, etcétera. Y los artículos científicos se escriben en términos científicos, también llamados tecnicismos. Suelen ser unívocos que designan una única y precisa realidad. Y finalmente, deben ser objetivos. Un artículo científico o un texto científico no transmite o no pretende persuadir a un público acerca de un hecho particular. Lo que hace es presentar hechos y datos en vez de dar opiniones o valoraciones subjetivas sobre un objeto. Entonces, nuevamente hice una tipificación de las publicaciones científicas, probablemente tampoco es exhaustiva, y digo que las publicaciones científicas pueden ser de extensión corta o de extensión larga. Y cuando hablamos de extensión corta, entonces vemos un artículo, un póster, la crítica de un libro o una reseña bibliográfica. Y cuando hablamos de documentos, de publicaciones científicas largas, estamos hablando de un libro o de una tesis, principalmente de una tesis doctoral. Entonces vamos a mirar en términos generales un artículo. Entonces, ¿qué es un artículo? Básicamente es un informe escrito, publicado, que describe resultados originales de una investigación. Y es muy importante este término publicado, ¿no? Porque yo puedo tener manuscritos,
resultados de mis trabajos de investigación, pero si no están publicados, no son un artículo, ¿ok? La UNESCO, en la Guía para la Redacción de Artículos Científicos destinados a la publicación del año 1983 y que se encuentra hoy en día vigente, menciona que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Y yo hago un pequeño paréntesis acá para referenciarles este documento que precisamente haciendo o preparando esta presentación encontré y que me parece muy interesante, sobre todo para las personas que estamos intentando hacer publicaciones científicas, porque él define no solamente cosas como estas, pero también entrega o hace una lista de los aspectos básicos que debería contener un artículo científico, desde el abstract, el resumen, cómo debería estar organizado el contenido, las referencias bibliográficas, etc. Parece bastante viejo, pero repito, se encuentra actualmente en vigor todavía. Vale, entonces ahora vamos a mirar cuáles son los diferentes tipos de artículos que existen. Para hacer esta categorización utilicé la información que se encuentra en la American Psychological Association. Esto pues claramente está bastante relacionado o bastante sesgado a la parte de psicología, pero después de hacer una revisión de diferentes tipologías, me parece que aunque está diseñada para psicología, cubre los diferentes tipos que encontramos en otras áreas de conocimiento. Entonces, el primer artículo o la primera tipología que encontramos es la investigación empírica o el informe de investigación, que probablemente sea lo más cercano a lo que nosotros hacemos acá. En este tipo de artículos se presentan los resultados de una investigación que parte de una pregunta que se intenta responder a través de un método estructurado y reproducible. Y puede ser de carácter experimental, descriptivo, correlacional, etc. Entonces, teniendo en cuenta la finalidad de este tipo de artículos, se constituyen como la fuente primaria para la adquisición y la difusión del conocimiento. Porque el investigador obtiene los resultados, los plasma en un artículo y sale a la luz con esta información. No hay un intermediario entre el autor o la persona que está descubriendo este nuevo conocimiento y la sociedad a quien se está transmitiendo. Luego tenemos otro tipo de artículo que es la revisión o los reviews que uno realiza en algunas oportunidades, y pues básicamente es una investigación realizada sobre un tema determinado en la que se reúnen, se analizan y se discuten informaciones que ya han sido publicadas. Entonces aquí, ya solamente por decir informaciones ya publicadas, no estamos hablando ya de información o de fuente primaria. Esto sería una fuente secundaria, porque hay un intermedio. O sea, la información, esta persona que está haciendo una revisión no está creando nuevo conocimiento, está analizando conocimiento que ya fue desarrollado por otra persona. Para hacer un review, básicamente es importante tener en cuenta los métodos utilizados para la búsqueda, la selección y el resumen de la información que se está condensando en este artículo. Luego tenemos un artículo teórico que presenta resultados de un proceso de análisis de escritura de una teoría o de algunos conceptos y su consistencia interna y externa con el fin de enriquecer, refinar y ampliar las construcciones y bases teóricas de una disciplina. Básicamente es tomar un conocimiento que ya existe para analizarlo, añadir nuevo conocimiento, etc. Luego tenemos artículos de reflexión derivados de la investigación que presentan resultados de una